Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas Buenas tardes, tardes, profa. maestra. Buenas tardes a todos chicos y chicas. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les había dejado una actividad que pues bueno, todavía tenían tiempo para entregarla, que fue para las estrategias para fortalecer el sueño y el descanso del recién nacido. ¿Vale? Ya por ahí ya estuve recibiendo algunas actividades, entonces pues hasta el momento vamos muy bien. Vamos a dar continuidad y vamos a hablar un poquito de la estimulación temprana. En esta parte de la estimulación temprana, pues bueno, sabemos que se le proporciona a los bebés en el periodo de recién nacidos, en la etapa de lactantes y en la etapa de preescolar. Para esto, pues bueno, es importante identificar a qué se refiere con esa estimulación temprana, qué es lo que aborda la estimulación temprana. Entonces, pues bueno, aquí les voy a estar compartiendo un poquito sobre lo que es este tema de la estimulación, que pues bueno, lo consideramos como uno de los componentes esenciales en el panorama de los cuidados del recién nacido. Y pues nos va marcando el inicio de una travesía crucial en su desarrollo. En los primeros momentos de la vida, pues el cerebro de un bebé se expande y se moldea con una rapidez sorprendente, creando conexiones neuronales fundamentales que establecerán las bases de su futuro cognitivo, emocional y social. Aquí, pues bueno, como bien sabemos, justamente uno de los temas que estaba mencionando o que estaba compartiendo con ustedes, nosotros tenemos en el recién nacido un proceso de desarrollo a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel social. ¿Se acuerdan que de inicio estábamos viendo algunas teorías del desarrollo cognitivo? Bueno, esas teorías nos permiten a nosotros conocer cómo influye el ambiente para el desarrollo del niño sano. En este caso, cuando nosotros hablamos de la estimulación temprana, pues nos referimos a los estímulos que proporcionamos para fortalecer la parte cognitiva de la persona, para el movimiento, para el habla, el lenguaje, entre otros temas más, ¿sí? Pero también nos involucramos en la parte emocional, tal como lo mencionamos aquí, ¿no? En la parte emocional, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, a que vamos acorde a las situaciones, a las situaciones de desarrollo de la persona, ¿no? Que se tiene que desarrollar en un ambiente seguro. Entonces, pues bueno, ese es un punto importante. Y por la parte social, ¿por qué nos interesa la parte social? ¿Se acuerdan que justamente en esas teorías hablábamos de no cubrir algunas etapas en la niñez o en la infancia? Pueden repercutir en el proceso de la vida adulta, en las etapas adultas, ¿no? Sin embargo, pues muchos teoristas difieren en esa situación de lo que es el cómo influye la parte de la niñez en la vida adulta y nos dice que incluso en nuestro proceso de desarrollo como seres humanos vamos teniendo o vamos enfrentándonos a diversos panoramas, a diversos ambientes y eso es lo que va forjando parte de nuestro carácter, nuestra conducta, nuestros valores, principios, la cultura, etcétera. Entonces, todo eso influye en el proceso de desarrollo de la persona. Algunos expertos en redacción científica y cuidados infantiles reconocen la relevancia incontestable de dirigir nuestra atención hacia la órbita de la estimulación temprana, que es un terreno donde la calidad de las interacciones y experiencias modela de manera inigualable el trayecto evolutivo del neonato. Entonces, aquí nosotros vamos a dar esta parte de la estimulación temprana, pero también hay que saber hasta qué momento dar una estimulación o en qué casos dar una estimulación y en qué casos no. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la situación de que los niños con una sobreestimulación, que son niños sobreestimulados, entonces son niños muy hiperactivos, ¿sí? O son niños que no puedes cansar con ciertas actividades o que tienen como que empiezas a desencadenarles problemas tales como lo son la ansiedad.
¿no? Porque los sobreestimulas, porque les exiges, porque pides como que ciertas actividades que pues no van acorde a la edad. Y la estimulación temprana va a irse por etapas. Hay algunas investigaciones recientes que han consolidado la noción de que los primeros años de vida constituyen un periodo crítico para la formación de habilidades tanto cognitivas como habilidades emocionales, ¿sí? Y esta parte de la estimulación temprana, entendida como el conjunto de experiencias, de interacciones y prácticas diseñadas para potenciar el desarrollo integral del infante, se revela como una herramienta invaluable para optimizar este proceso. Y va desde lo que es el fomento de habilidades motoras hasta la expansión del vocabulario y la promoción de un vínculo afectivo seguro, ¿sí? Esta estimulación temprana se despliega como un catalizador determinante en la construcción de un andamiaje sólido para el crecimiento del niño. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a estimular? Bueno, muchas veces favorecemos en lo que es esta parte del lenguaje, ¿no? Cuando los niños tienen dificultad para hablar, para pronunciar algunas palabras, pues nosotros podemos ayudarlos por medio de la estimulación temprana para que puedan empezar a hablar, ¿sí? Ahora vienen muchos factores. Yo les compartía precisamente cuando veíamos las teorías. Hay factores como el ambiente familiar o el ambiente social. Si son niños que carecen de atención, si son niños que carecen de paciencia, si son niños que están siendo educados por un tercero, pero esa tercera persona no tiene noción prácticamente de cómo estimular el lenguaje, ahí es donde viene el problema, ¿no? A veces esperamos que mágicamente el niño se aprenda las palabras porque las escucha en repetidas ocasiones. Pues no, realmente el niño no se las va a aprender porque las esté repitiendo constantemente. A lo mejor con el paso del tiempo sí se va aprendiendo muchas palabras con este método, pero porque ya está en una etapa cognitiva más desarrollada. Pero cuando apenas se inicia esa fase cognitiva, no vamos a tener la misma respuesta. Entonces hay que tenerles mucha paciencia, demasiada paciencia, porque es muy difícil el que puedan iniciar con el vocabulario, ¿no? Y que se vaya expandiendo ese vocabulario. ¿Cómo le enseñas lo que les decía, ¿no? En alguna de las clases, ¿cómo le enseñas a un niño a hablar? ¿Cómo le enseñas a un niño a pronunciar palabras, a identificar a los animales y demás? Por lo regular lo hacemos mediante juegos. Aquellas personas que lo que hacen es, esta es tal letra y la vas a repetir 50 veces porque es la letra A. O sea, y luego, la letra A, ¿para qué le sirve? ¿No? O sea, nada más estás dando la letra, pero no le estás diciendo qué es, cómo se forma una palabra, para qué te sirve, cómo suena, ¿sí? El que ellos escuchen los sonidos, acuérdense que gran parte, y esto viene desde la parte de la estimulación cognitiva, gran parte de la comunicación de los bebés y en el periodo lactante y en los primeros años de vida es por medio de los sentidos. O sea, ellos aprenden a través de los sentidos. Si tú les pones ciertas texturas, por ejemplo, eso es parte también de la estimulación motora, el ponerles texturas. Por ejemplo, aquellos slime, que son los que salieron como una especie de gelecitos, esos nos pueden ayudar para estimular en texturas. El uso de arena, arena mágica, el uso de plumas para que puedan sentir, para que puedan tener ese tacto, empieza a estimular la parte motora de la persona, ¿sí? Ahora, si tú lo ves por la parte del habla, obviamente en los primeros meses de vida, pues no te va a decir nada, solamente balbucean, ¿no? Es lo único que hacen los bebés. Y hay bebés que balbucean muy seguido, en repetidas ocasiones. Entonces, les prestas atención, empiezas a hablar con ellos y ahí es donde viene la parte de la estimulación, ¿sí? Porque muchas veces decimos, bueno, que la verdad a veces las mamás se la pasan hablando con ellos y quién sabe qué tanto le dice la mamá, pero de alguna manera esa es una parte de estimulación, ¿sí? Que no prives esa forma de comunicación que tiene el niño hacia su población o hacia su sociedad, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a tratar de explorar desde la perspectiva científica y centrada en los cuidados del recién nacido, la importancia y los beneficios intrínsecos de la estimulación temprana en el desarrollo infantil. Esto lo vamos a hacer a través de un análisis detallado de los fundamentos teóricos que respaldan esta práctica, así como también vamos a ver lo que es la exploración
de las diversas etapas del desarrollo infantil, donde buscamos arrojar luz sobre los mecanismos subyacentes que hacen de la estimulación temprana un factor determinante en la trayectoria vital del neonato, ¿sí? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta los factores en los cuales necesito saber para qué estoy dando la estimulación. Ejemplo, muchos médicos a veces preguntamos, ¿por qué quieres dar la estimulación al niño? ¿O por qué quieres llevarlo a estimulación temprana? ¿Qué es lo que quieres activar? Ah, pues quiero que se desarrolle más rápido la parte motriz, que se desarrolle más rápido la parte cognitiva, etcétera. Entonces los ponemos a hacer puras actividades que van acorde a las etapas, ¿sí? No le puedes poner actividades que van fuera de su proceso de absorción de la información, porque pues justamente ese es uno de los temas más polémicos, ¿no? Ok, bueno, por otro lado, vamos a tratar de ver cuáles son los métodos, ¿sí? Y los enfoques para poder implementar la estimulación temprana. Y les decía, para poder abordar todo lo que son aspectos emocionales y sociales que influyen en el desarrollo y también poder examinar los factores de riesgo y protección asociados, ¿sí? Además, vamos a tomar en cuenta de igual manera algunas estrategias para la evaluación y para seguimientos efectivos de la persona. ¿Mm? Por esta parte, pues bueno, vamos con la parte científica. Antes de irnos hacia esta parte tanto teórica, me gustaría conocer un poquito sobre este tema de la estimulación temprana. Ustedes que han escuchado de la estimulación, han tenido oportunidad de en algún momento estimular a algún bebé o algún niño, ¿cómo lo han hecho y cuáles creen que sean los beneficios para la persona? Quienes puedan compartirme, por favor, les voy a pedir que me apoyen haciéndome mención de qué es lo que saben sobre este tema de la estimulación temprana. Adelante, no la escucho. Bueno, buenas tardes. A mí en mi caso, pues fue por mi hijo. Cuando tuve a mi bebé, pues la pediatra me indicó hacer algunos ejercicios con él para la estimulación temprana, como tal usted lo está diciendo, y pues me dijo que eso le iba a ayudar en, pues sí, en su desarrollo. Entonces, le hacíamos la técnica del abrazo de oso, el de cada quien, bueno, entre dos personas agarrábamos la cobijita y lo rodábamos de un lado hacia otro, le hacíamos ejercicios con los piecitos como si estuviera yendo en una bicicleta, ese tipo de ejercicios eran los que nos dejaba y pues también favorecía para lo que era lo de los movimientos del intestino para que evacuara con mayor facilidad. Entonces, pues eran muchos los beneficios los que nos dijo en su momento que íbamos a obtener con la estimulación temprana que le estábamos dando. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. De hecho, en esa parte que nos comparte de la estimulación temprana, fíjense que muchas veces algunas mamitas piensan que la estimulación nada más es para la parte motriz, pero no, realmente las estimulaciones tempranas involucran diversos aspectos. Uno de ellos puede ser incluso para favorecer la digestión. Por ejemplo, cuando tienes esos bebitos que en los primeros días, un ejemplo, yo tuve a una pacientita, a una recién nacida, que en los primeros meses de vida tenía estreñimiento, ¿no? Y empezaba con su abdomencito globoso, muy inquieta, con cólicos, etcétera. Y justamente el médico pediatra nos sugería realizarle la estimulación temprana. Entonces de ahí venía mucha desinformación porque la mamá nos decía, pero ¿para qué la estimulación?
sea, sí sabe, siento que sí está aprendiendo cosas, sí, pero la estimulación no es nada más para la parte cognitiva, sino que también les puede ayudar, por ejemplo, los ejercicios como si estuviera en bicicleta el bebé, los ejercicios de los movimientos, etcétera. Todo eso estimula y va dando tonicidad, fuerza muscular. Eso es lo que nosotros queremos generar. Cuando tengas un bebé ya que va llegando a los 6 meses, ya es un bebé que a veces ya hasta se puede sentar por sí solo, es un bebé que de repente ya te quiere empezar a gatear y pues ahí empiezas a tener como que las etapas más adelantadas, ¿no? Y esos son patrones positivos, pero también lo que les decía, hay que irnos por etapas. La estimulación se da por etapas, ¿sí? Por aquí nos dice Guadalupe, les ayuda la motricidad, les da más confianza y seguridad. Exactamente, son niños que crecen más seguros en el sentido de la parte motriz, ¿no? Más estables. Es un conjunto de actividades y ejercicios diseñados para potenciar el desarrollo físico, cognitivo y emocional, nos dice Guadalupe, muy bien. Y Marta nos dice, tiene beneficios del desarrollo cerebral, motriz, cognitivo y es por medio de ejercicios cortos. Exacto, son ejercicios bien sencillos, no están tan complejos. Y les digo, va por etapas. Está de los 0 a los 3 meses, están las etapas a partir de los 3 meses hasta los 6 meses, ¿sí? De los 4 a los 6, de los 7 a los 9 meses, hasta llegar aproximadamente a los 30 meses, ¿sí? Y viene también lo que es el reconocer el llanto del bebé, que era lo que les mencionaba, que te indica el llanto del recién nacido, ¿no? Cómo cargar al bebé, cómo alimentarlo, cómo acariciarlo, porque incluso eso también es un factor importante, ¿no? Cómo hace sentir el vínculo afectivo hacia el recién nacido. Ahora, por esta parte que les preguntaba, ¿en qué nos beneficia o en qué nos ayuda? Tentativamente tenemos que la estimulación encuentra sus raíces en sólidos principios tanto psicológicos como neurocientíficos, que son los que respaldan la idea de que los primeros años de vida son críticos para el desarrollo cerebral y emocional. Y por tanto nos dicen que desde el nacimiento el cerebro del bebé experimenta una expansión extraordinaria y esto va estableciendo las bases para la cognición, para la regulación emocional y las habilidades motoras. Aunque no lo creamos, hay ciertas etapas en las que los bebés también van aprendiendo a ser autónomos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor en los primeros pasos los acompañas, los ayudas a que empiecen a gatear, después a que se pongan de pie y poco a poco los vas enseñando a que empiecen a caminar, ¿no? E incluso se han presentado situaciones en las que gateando se levanta solito el bebé y cuando ves ya está caminando, ¿no? Y dices, no inventes, ¿y cómo hizo eso? Ah, pues porque está tan desarrollada la parte motriz, ¿sí? Que por sí solos tienen el instinto de levantarse. Entonces, a veces también es importante el cuidar el ambiente, porque no nada más es el estimular, sino cuidar el ambiente porque hay muchos riesgos para los niños. Son muy curiosos, no tienen todavía como que esa estabilidad para poder caminar por sí solos, entonces en los primeros pasos los tienes que acompañar. Ya cuando caminan solitos, ya déjalos que corran, ¿no? Pero tienes que cuidar también el ambiente. Entonces, aquí es donde empieza el verdadero funcionamiento de la plasticidad cerebral. En este periodo permite que las experiencias y los estímulos ambientales influyan significativamente en la estructuración del sistema nervioso. Allí es donde viene lo importante y es justamente lo que les decía. Por ejemplo, muchas veces tenemos papás, yo entiendo que la mayoría de los papás venimos o vienen de, vamos a decir que de una forma de educación bastante diferente, ¿no? Era por golpes, era por medio de gritos, era por medio de lo tienes que hacer porque no tienes otra opción. Y vaya, ese método es muy bueno, pero en ciertas etapas. Cuando tienes un bebé, lo que tienes que hacer es estimular, dar seguridad y dar confianza, que la persona se sienta abrigada, se sienta acompañada y pues sienta que tiene ese apoyo para que pueda hacer sus actividades. Ya con el transcurso del tiempo, lo que buscamos, ¿sí? Es que la persona pueda ser autónoma. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la persona tenga esa autonomía? No restándole importancia a sus actividades y a sus pequeños logros, ¿sí? Todas esas
palabras que utilizamos para enseñar, en este caso al bebé, van a influir positivamente en su plasticidad cerebral, porque acuérdense que apenas empiezan a forjar esas conexiones nerviosas, ¿sí? Entonces, mientras empiezan a formar esas conexiones nerviosas, cada palabra que tú digas, cada comportamiento que tengas con el niño, va formando una red y eso se va quedando poco a poco. Entonces, si tú le enseñas a gritos, obviamente va a llegar un punto en el que va a decir, no, pues ya, ¿para qué lo hago si de todas maneras me gritan, no? O ¿para qué lo vamos a hacer si todo el tiempo está mi cerebro estimulado a ese ambiente donde solamente hay gritos? Si lo regañas, si minimizas, etcétera, pues todo eso le va restando importancia. Lo que les decía del lenguaje. En un bebé, ¿cómo le enseñas a hablar? Por lo regular, le enseñas por medio de las vocales, ¿no? Lo primero que quieres que diga es que diga mamá o que diga papá. Eso es por la parte de los papás, ¿no? Entonces tengo que enseñarles que a veces no es esa su primera palabra, ¿sí? Hay bebés que su primera palabra es agua, vocales más sencillas, o sí, pues digamos que vocales que se escucha como que algo muy redundante, pero que tengan una vocalización más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque su plasticidad cerebral es lo único que alcanza a reconocer. Entonces, por eso repiten lo que tú mencionas. Ahora, esta estimulación temprana se nutre del entendimiento de que la sinapsis neuronal y la formación de conexiones neuronales son procesos dinámicos que responden a la estimulación y las experiencias. Y esto te puede llevar a estímulos sensoriales, interacciones afectivas y oportunidades de exploración física. Y desencadenan respuestas neurobiológicas que fortalecen las vías neuronales esenciales para el desarrollo integral del niño. Por otro lado, la neurociencia respalda la idea de que la calidad de estas interacciones influye directamente en la arquitectura cerebral y por ende en las capacidades cognitivas y emocionales futuras del individuo, ¿sí? Entonces, prácticamente todo lo que les estoy mencionando de los beneficios que tenemos y demás de esta parte de estimulación están comprobados científicamente, ¿sí? Hay muchos estudios que se han realizado para identificar cuál es el impacto de esta estimulación en los niños, ¿de acuerdo? Ahora, les menciono, esta estimulación va a ir por etapas. Miren, ahorita les voy a compartir unas imágenes sobre los ejercicios que podríamos realizar con estos pacientitos. ¿Qué tipo de ejercicios podemos implementar? ¿Cómo podemos implementarlos? Etcétera. Entonces, denme un segundito y ahorita se los pongo aquí en pantalla. Ok, vamos a compartirles. Aquí les voy a enviar la guía de todas maneras para que puedan revisar la guía de los ejercicios de estimulación que se le dan a los bebés. Y pues para que puedan ver más que nada qué es lo que involucra esta parte de la estimulación. Miren, vamos a ir por estimulación y psicomotricidad. Por lo regular, esta parte de la estimulación temprana busca que se den ejercicios o actividades muy pasivas, ¿sí? No son ejercicios tan complejos y hay que saber también cómo estructurar esta parte de las actividades, hacia qué edades van dirigidas, ¿sí? Cuál es el ámbito de desarrollo en el cual vamos a aplicarlas. Y vamos a empezar con el movimiento y la motricidad. El movimiento, pues en el ser humano existe desde su fecundación, ¿no? Y durante todo su desarrollo a lo largo de la vida. Sin embargo, aunque existe un desarrollo motor, la psicomotricidad no interviene en la etapa prenatal ni en los primeros días de nacido, ¿sí? Ahora, por esta parte, vamos a tener algunas recomendaciones en las cuales nos dice que la mente del niño se va construyendo mediante el contacto con la madre y la interacción con objetos y el entorno.
Algo también muy importante es el mantener el vínculo de la mamá con el bebé. Acuérdense que el vínculo afectivo se genera por medio del contacto, ¿no? Entonces, el recién nacido, por lo regular, a la única que reconoces a la mamá. En el periodo lactante tienen mucha preferencia y mucha seguridad, pero con la mamá, ¿no? O con el papá. De ahí en adelante, si lo carga una persona desconocida o alguien que no está muy a menudo en su ambiente, pues a lo mejor puedes tener como que ese llanto, la inquietud de que pues desconoce a la persona. Ujú. Es muy importante la estimulación desde la vida intrauterina, mucho más a partir del nacimiento, ¿sí? En la etapa de la educación inicial, la estimulación nos va a servir para potencializar las capacidades del niño. ¿Se acuerdan que justamente yo les mencionaba en alguna de las clases? Cuando se empieza esta parte del embarazo, es importante que la mamá le ponga música, pero que elijan música que pueda estimular la parte motriz, ¿sí? Porque hay mamás que se emocionan porque dicen, es que le puse las canciones a lo mejor de banda, le puse reggaetón, le puse electrónica y se mueve. Pues sí, porque lo está sobreestimulando y porque sus ruidos son extraños para el bebé y estás activando una parte, esas son conexiones negativas. Fíjense que nosotros los hábitos, es como generarte un hábito. Los hábitos que tú tienes, los tienes porque desde pequeño se te han inculcado. Conforme va pasando el tiempo, pues a lo mejor vas cambiando tus hábitos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tenemos como que ese hábito extremo por ver las cosas ordenadas, por tener limpio, por tener ordenado por tamaños, por colores, etcétera. Y con el paso del tiempo, eso se convierte en una obsesión. Y si llegas a un lugar y tienes esa costumbre de que ves desordenado, quieres empezar a ordenar, empiezas a mover las cosas. ¿Por qué? Porque ya tienes como que ese instinto de querer ver todo como a ti te gusta o como tú lo quieres. No quiere decir que esté mal, sino que de alguna manera tienes que aprender a identificar en qué ambientes sí lo puedes hacer y en qué entornos no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto son conexiones nuevas que vamos generando. Les digo, viene desde el periodo del embarazo. Desde el embarazo de la mamá se puede empezar a estimular esa plasticidad cerebral por medio de música clásica, una especie de canciones tranquilas que pueden activar ciertas partes del cerebro. Cuando tengas a un niño ya en brazos, va a ser una persona bastante inteligente, ¿sí? Ahora, vamos a ver todo lo que es esta parte de la psicomotricidad. Ujú. Vamos a ver todo lo que es la parte del forjar pensamientos, emociones, movimientos, que es la base de la psicomotricidad. Y vamos a ver lo que son los patrones de movimiento. Ujú. ¿A qué nos referimos con estos patrones de movimiento? Algo muy importante aquí es que tanto nosotros como los padres conozcamos qué es un patrón de movimiento y para qué sirve en la psicomotricidad, ¿sí? Ahora, al inicio de la vida, los movimientos de los bebés son solo reflejos. Encontramos reflejos de supervivencia, tales como la succión, la presión y la deglución. Por ejemplo, nosotros en esta parte del movimiento de presión, ¿cómo hacen presión? La succión, pues sabemos que lo hacen al amamantarse, succión y deglución. Pero la presión, es cuando le das tu mano al bebé y toma tu dedo y hace presión y se queda con ese dedo, ¿no? Porque muchas veces desde que vienen a nivel intrauterino, se agarran del cordón umbilical, ¿no? Y ahí tienen el cordón umbilical y eso les da seguridad de que pues no están solos, de que están acompañados, ¿no? Entonces ya en el exterior, a nivel extrauterino, necesitan seguir teniendo. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, las mamás nos dicen, es que está durmiendo y de repente estira la manita y me agarra, ¿no? Y se agarra de la prenda y no la suelta. Y si siente que me muevo, aprieta más fuerte. ¿Por qué? Porque eso es un mecanismo de movimiento y porque necesita sentir, ¿sí? A la persona cerca, por así decirlo. Otro tipo de patrón de movimiento es el reflejo postural, como el de reptación, es decir, el de arrastrarse, luego viene el de la marcha y luego vienen otros movimientos, ¿sí? Estos se presentan como respuestas reflejas, es decir, no existe anticipación ni planeación del movimiento ante un estímulo. Entonces pueden aparecer de la nada, ¿sí? Por eso muchas veces cuando está durmiendo el bebé dices, es que está como que succionando, como si estuviera comiendo. Es un movimiento reflejo, ¿sí? Y es completamente normal.
Posteriormente, con el tiempo, algunos reflejos desaparecen y otros se convierten en reacciones posturales. Así, elementos como el equilibrio y los giros corporales le darán al niño la oportunidad de llevar a cabo su actividad motriz o desarrollo motor, que es lo que nos compartía ahorita su compañera, ¿no? Cuando tuvo a su pequeño o pequeña, hacía una actividad de movimientos entre dos personas con una cobija y como si lo estuviéramos rodando. ¿Por qué? Porque eso es un estímulo motriz, ¿sí? Estás activando para que pueda tener mayor fuerza y para que después él solito se pueda voltear o se pueda rodar en la cama, ¿sí? Y cuando aprenden, o sea, eso también hay que explicárselo a los papás, porque cuando aprenden ya estos movimientos rutinarios, ahora tienes que cuidarlo de los peligros, que no tengas asegurada la cuna, que se vaya a caer, que se vaya a lesionar, que se le vengan como que muchas almohadas o cobijas y se le genere asfixia, etcétera. Entonces ahí ya debes de tener como que más cuidados, más precauciones, ¿no? Como bien sabemos, pues el movimiento en el ser humano sigue una evolución determinada por la genética. Los procesos de movimiento se presentan en todos los niños de cualquier parte del mundo y se manifiestan casi en los mismos tiempos, aunque pueden variar según la cultura y el entorno, y más que nada, el entorno, ¿sí? Hay niños, puedes tener niños que muchas veces los papás te presumen, ¿no? Mi niño empezó a caminar antes del año. No, pues el mío empezó a caminar al año 6 meses, ¿no? Pues es que el mío empezó a gatear a los 6, 7 meses. Pues el mío empezó hasta los 10 meses. Entonces, puedes tener una variación, pero esa variación va a ser por el entorno y por la cultura. Y muchas veces también se ve influenciado en esa parte de la cultura por las creencias, porque ya que la abuelita te dijo que hicieras tal cosa, que le pusieras, que lo estimularas, y pues de una u otra manera sí vas dando esa estimulación, ¿no? Por eso es que tienes una respuesta antes de tiempo. Entonces puede haber una variación, no muy lejana, pero pues sí variaciones importantes. Ya en aquellos niños, por ejemplo, que te dicen es que ya va para la edad escolar y no me conoce algunas palabras, tiene dificultad para el habla, pues tienes que ver qué es lo que está dificultando el habla en la persona, ¿sí? A lo mejor es el entorno familiar, el entorno social o algún factor por allí que lo esté causando, ¿sí? Un ejemplo de ello es que en algunas comunidades se acostumbra a llevar a los bebés cargados sobre la espalda con rebozos. Y esto puede posponer un poco el patrón de la marcha. No es algo negativo, ¿sí? Ya que favorece un mejor desarrollo en el ámbito psicosocial gracias al contacto corporal con la madre y los estímulos auditivos y de movimiento que lo acompañan constantemente. Sin embargo, pues bueno, si no le das el estímulo de la marcha, nunca va a caminar ese bebé. Entonces, aquí todo depende de los estímulos que estemos dando, ¿sí? Les digo, puede haber variaciones, ¿sí? No todos los niños son iguales, eso también es bien importante. Y como no todos los niños tienen el mismo entorno, pues algunos a lo mejor se van a estimular más rápido que otros niños. En el caso, por ejemplo, de que haya un retraso para la vocalización, cuando no se pueden pronunciar algunas palabras, tenemos institutrices en las escuelas, por ejemplo, cuando empieza el niño a dificultarse la pronunciación de una letra, ¿no? De la letra R, que por lo regular es la que más les cuesta trabajo. Pues poco a poco les vas dando el estímulo, les colocas un lápiz debajo de la lengua, una piedrita y empiezas a estimular para que puedan pronunciar la letra. En algunos otros casos también la letra que tiene como que cierta dificultad de pronunciación es la S, ¿no? Entonces buscas la estimulación para que puedan hacer la pronunciación y así te vas poco a poco, pero esto es más cuestión de paciencia, la verdad. Porque hay muchos niños que te pueden llegar a los 3, 4 años y solamente te conocen 5 palabras. Y dices, no inventes, o sea, no tienen un lenguaje o un vocabulario tan amplio, porque evalúa un poquito el entorno, ¿sí? Si no tienen paciencia para enseñar, pues obviamente nunca va a aprender. Si solamente buscas patrones repetitivos, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? La mayoría de las personas enseñamos a como nos enseñaron a nosotros. Entonces, si a mí me enseñaron a golpes te toca aprender, ¿no? Si a mí me enseñaron nomás escribiendo, pues escribiendo vas a aprender. No,
realmente para que la persona aprenda, tú tienes que dar el estímulo. Y aquí es más por el estímulo auditivo, visual, ¿sí? Y el estímulo del tacto. O sea, muchas veces también el tacto influye. Imagínense aquellas personitas que tenemos, porque ellos requieren de otro tipo de estimulación, que son ciegos, que son sordos, que son mudos. ¿Cómo les vas a enseñar? Ah, pues es que ahora tienes que buscar otra alternativa, ¿no? Para enseñarles, porque pues no hay forma de comunicación. Son sordos, pues me puedo a lo mejor comunicar mediante lenguaje de señas, ¿sí? Son mudos, me puedo comunicar también mediante lenguaje de señas. Y algunas personas que son sordas te pueden pronunciar, te pueden entablar una conversación, pero necesitan que les contestes por medio, si te aprenden a leer los labios, bastante bien, pero si no, tienes que darles una respuesta por medio del lenguaje de señas. Entonces ahí ya tienes otra forma diferente de estimulación. Ajá. Y también debemos tomar en cuenta pues todos esos factores. Ahora, los procesos que se presentan en los niños se llaman patrones de movimiento y se manifiestan de manera secuenciada de acuerdo con la maduración neurológica basada en dos leyes de desarrollo. Está la ley cefalocaudal, que es el control progresivo del cuerpo y va de la cabeza hacia la pelvis, es decir, desde el control cefálico hasta la marcha. Y está la otra ley, que es la proximodistal. Es cuando se necesita un control del tronco del cuerpo hacia los brazos y las piernas, ¿sí? Es decir, vas desde el centro hacia miembros superiores y miembros inferiores. Y entonces ya empiezas como que con los movimientos coordinados. O sea, para que te pueda coordinar movimientos va a pasar un buen tiempo. E incluso nosotros, fácil y sencillo, muchas veces les pongo algunas actividades, por ejemplo, de tratar de coordinar tus movimientos. Con la mano derecha vas a hacer círculos hacia adentro y con la mano izquierda círculos hacia afuera al mismo tiempo. Y ya cuando ves estás haciendo lo mismo con las dos manos. ¿Por qué? Porque no has desarrollado bien esa parte psicomotriz, ¿sí? Personas, por ejemplo, que tenemos la facilidad de poder escribir con las dos manos. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque lo estuvimos estimulando, porque lo estuvimos trabajando y poco a poco se va desarrollando esa parte o se va activando esa parte o esa plasticidad cerebral donde lo puedes hacer. Si lo dejas de hacer con el tiempo, se va a volver más torpe la mano que menos ocupes, ¿no? Que en este caso va a ser la izquierda, por ejemplo, o la derecha si somos zurdos. Entonces, poco a poco tienes que ir estimulando. Es algo similar, nada más que en los niños es más fácil porque como no hay conexiones, tú vas a generar nuevas conexiones con esos estímulos. Y ya en el caso del adulto es más difícil porque pues el adulto ya tiene como que varios patrones allí, ya tiene varios malos hábitos. Es como cuando quieres quitar un mal hábito, ¿no? Quiero quitar el mal hábito de la falta de higiene. No puedes quitar porque pues si la persona ya viene integrada con la falta de higiene y ha sido una costumbre desde pequeño, pues obviamente no la vas a poder retirar, ¿no? Va a costar trabajo, pero poco a poco va a ir entendiendo la importancia de la higiene, por ejemplo. Los patrones de movimiento están clasificados de la siguiente forma. Está lo que son movimientos básicos, que van de los 0 a los 18 meses, ¿sí? De allí tenemos los movimientos maduros. Los movimientos maduros van de los 18 meses a los 3 años. Tenemos movimientos manipulativos, que son de los 3 a los 6 años, ¿sí? Y tenemos los movimientos de perfeccionamiento. Ajá. ¿A qué se refieren esos movimientos de perfeccionamiento? Ah, pues bueno, esos son de los 6 años en adelante, que es cuando la persona ya lo puede hacer por sí sola y trata como que de hacerlo lo mejor posible. Entonces, el básico de los 0 a los 18 meses son movimientos que hacen por respuesta propia del sistema, ¿no? O sea, nadie los manda que lo hagan el movimiento, sino que es respuesta de un estímulo. Ya en los movimientos maduros de los 18 meses a los 3 años, pues bueno, ya hay un poquito más de coordinación. De los 3 a los 6, pues hay manipulación porque nosotros los enseñamos. Ya de los 6 años en adelante ya deben de ser movimientos de perfeccionamiento. Ahora, aquí solamente vamos a abordar los patrones básicos y los maduros que corresponden a la educación inicial, de los 0 a los 3 años de edad,
¿sí? Ahora, en los patrones básicos de movimiento están relacionados con la maduración neurológica. Son 9 y cada uno tiene una secuencia de desarrollo motriz. El primero es el control cefálico. El primero es manifestarse en el control de la cabeza y se presenta de los 0 a los 3 meses de edad y se consolida aproximadamente en el tercer mes. ¿Qué es lo que pasa aquí con la cabecita del bebé? Por lo regular, así como tú acomodes la cabecita, así se va a quedar todo el tiempo. Entonces, muchas veces tratamos de hacerle movimientos en la parte de la cabeza, ¿vale? Movimientos laterales para que pueda tener la lateralización, pero son movimientos muy, muy ligeros. No pueden ser movimientos bruscos porque podemos llegar a lesionar, ¿sí? Y esto con el paso del tiempo va fortaleciendo la región cervical y nos va ayudando para que poco a poco el bebé pueda sostener la cabeza. E incluso muchas veces lo que les recomendamos en esta etapa de los 0 a los 3 meses, ¿sí? Es que no se sobreestimule ese movimiento. Ya más adelante, ¿qué puedes hacer? A colocarlo en tus piernas, colocarlo boca abajo, como muchas veces decimos, y el bebé poco a poco va a empezar a hacer fuerza con su cuellito, ¿no? O sea, de repente te va a dejar caer la cabecita, pero de repente va a intentar volver a erguir. Entonces, eso es por medio del estímulo del movimiento. Ahora, el cambio de decúbito. En este se manifiesta una maduración en el cambio de postura, pues el bebé logra pasar de una posición supina, que es boca arriba, a una posición prona, que es boca abajo, y viceversa. Y se presentan aproximadamente de los 3 a los 6 meses de edad, ¿sí? Entonces, por lo regular, en los primeros meses de vida o en los primeros días de vida, ¿qué es lo que haces? Das la estimulación, como su compañera nos compartía, con la cobija, ¿sí? Como si lo estuvieras rodando de un lado a otro para que el bebé poco a poco pueda tomar esa fuerza y se pueda movilizar por sí solo. E incluso ya llegó un periodo en el que a partir de los 3 meses decimos, déjalo colocado en una posición supina y él solito se va a acomodar o va a adoptar una posición prona, ¿sí? Que empieza a llorar, que empieza a ver llanto, pues no tienes por qué ignorarlo, pero sí tienes por qué estimularlo a hacer el movimiento y volverlo a posicionar igual hasta que él pueda repetir el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, ¿qué más tenemos? Pues bueno, tenemos la posición sedente. La posición sedente se presenta cuando ya hay fuerza en el tronco y el niño logra enderezarse con una flexión de cadera, apoyándose con el hombro, el brazo y la mano. Esta se va a desarrollar aproximadamente de los 6 a los 8 meses de edad. La posición sedante es cuando ellos solitos se sientan. De sedente a decúbito prono, cuando el niño logra apoyar sus palmas o brazos, manteniendo la cabeza y el tronco levantados, y esto se presenta a partir de los 6 a los 8 meses en adelante. Entonces, el estímulo que tú estás dando desde los 3 meses es para que pueda llegar a esa posición de decúbito prono. La reptación o el arrastre. Esta se manifiesta a partir del patrón anterior, pero ahora está involucrado el movimiento de los miembros superiores e inferiores, ¿sí? Al principio, el niño mueve brazos y piernas al mismo tiempo y después logra mover de manera alterna las 4 extremidades. Procede al gateo y se presenta a la edad de los 6 a los 8 meses. Ya están un poquito más estimulados, más desarrollados y ahí empiezan ellos a ejercer este movimiento que pues es el gateo. Está la posición descendente a 4 puntos y gateo. Esta se basa en los patrones anteriores y ocurre cuando el niño puede apoyarse en las palmas de sus manos y en sus rodillas. Y posteriormente inicia el gateo con movimientos de vaivén hacia adelante y hacia atrás. Para finalizar con el desplazamiento, el gateo se presenta de las 8 a los 10 meses.
¿sí? Aquí es importante aclarar que si un bebé se arrastra hacia atrás, no está gateando. Para que exista el gateo, tiene que darse la posición de 4 puntos con dirección al frente. Muchas veces, miren, están lo que son los 4 puntos, ¿no? O sea, los bebés por lo regular te empiezan así. Ya que se pueden dar la vuelta, se quedan como que de rodillas y ahí se quedan sentaditos. Entonces después dejan caer sus manitas y por lo regular, no sé por qué, pero su capacidad motriz de ellos los enseña a gatear más rápido de reversa que a gatear hacia el frente. Entonces, el hacer el movimiento hacia atrás no significa que ya esté gateando, no está coordinando el movimiento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar dar el estímulo. ¿Cómo puedes estimular esto? Esto es con los ejercicios que mencionaba hace un momento su compañerita, de hacerle como una especie de bicicleta, ¿no? La simulación de que va en una bicicleta, el hacerle el movimiento de los bracitos, de las extremidades superiores, para que pueda irse acoplando al movimiento regularmente. Y debe tener sus 4 puntos de apoyo, que en este caso son miembros inferiores y extremidades superiores, ¿sí? Las palmitas de las manos y la parte de las rodillas, para que se pueda dar el movimiento coordinado. De primer momento no van a coordinar, ¿sí? Tú puedes ir estimulando, puedes ir acompañando durante el movimiento, durante la fase de gateo, como que haciendo esa estimulación, ¿sí? Y se va a ir generando poco a poco. Entonces, no se va a producir por sí sola, así que mágicamente aprende el bebé a gatear, pues como que no. O sea, se va a generar, pero mediante el estímulo. ¿Ah? Entonces, por eso buscamos como que esos ejercicios pasivos que nos puedan ayudar a activar la parte motriz del bebé. Ahora, de aquí tenemos otro que es el de posición de 4 puntos a estar hincado. A medida que evoluciona el enderezamiento del tronco, el niño va controlando la cadera y los brazos, sobre todo la pelvis, además de que se presenta el equilibrio, y esto va a ocurrir entre los 9 y los 11 meses de edad, ¿sí? Entonces, primero te tiene que aprender a gatear y después, poco a poco, se va a ir dando ese estímulo y esa fuerza, ¿sí? En articulaciones, en músculo y demás, para que pueda estar hincado, así como lo ven aquí. Y por lo general se van a apoyar de estructuras que estén firmes o no firmes, pero ellos se van a apoyar de las estructuras para que puedan estar hincados, ¿sí? Posteriormente, ya que pasan esa etapa de estar hincados, pasan a lo que es la bipedestación, ¿sí? Que es cuando el niño logra estar en posición a partir del patrón anterior. Al inicio lo hace con apoyo, tomándose de la cuna u otro mueble. Y se presenta de los 10 a los 12 meses. Ahí es cuando ya se puede parar solito. Entonces, lo va haciendo por etapas, ¿sí? Primero te gatea, se acerca a las zonas donde sienta que haya seguridad, se coloca de rodillas y ya una vez que está de rodillas y tiene la suficiente fuerza, se va a levantar y va a estar en bipedestación, ¿sí? Esa es otra alternativa que tenemos. Y pues si lo ven aquí por etapas, van poco a poco tratando como de tener esa firmeza en las extremidades, ¿sí? Buscan los lugares o las regiones que sean seguras, miren, y no sueltan sus manitas. O sea, ellos buscan un lugar de agarre, miren, aquí poco a poco se va viendo cómo posicionan su manita para que puedan ellos mismos empezar a estimular esa parte de caminar, ¿sí? Pero ya una vez estando en posición de bipedestación. Ahora, otro punto que tenemos es la marcha. Aquí ya se finaliza el proceso de los patrones básicos de movimiento. Debido a la maduración del sistema nervioso, a partir de la ley cefalocaudal, se involucran la postura, el equilibrio, el espacio, la estabilidad y la organización corporal. Aquí es cuando ya el niño puede caminar, ¿sí? Pero para ejercer la marcha necesitamos favorecer todos estos puntos, ¿sí? Verificar que esté adoptando una buena postura,
ayudarlo a tentativamente empezar a tener equilibrio, ¿sí? Que tengan un buen espacio, que sea un espacio, ¿no? Que tengan estabilidad, que no haya como que esas regiones donde hay como que desniveles, porque eso también les puede dificultar la marcha. Y la organización corporal, que haya como que esa postura adecuada, ¿no? Organizar o distribuir correctamente el movimiento. Para caminar, pues bueno, realmente después de pasar todas estas etapas, ya no las va a repetir como lo hacía al inicio para ponerse en una posición de bipedestación. O sea, ya cuando dominan la marcha, de repente los encuentras tirados en el piso, de la nada se levantan y hacen justamente este movimiento. Ya no quedan con las rodillitas al suelo y las manitas en el suelo, ¿sí? Sino que ya empiezan a buscar el estímulo de levanto primero la región superior y poco a poco van adoptando su equilibrio para que puedan estar en bipedestación. Y ya que logran la bipedestación, y si se dan cuenta, la mayoría de los niños hasta que se sienten seguros, porque se empiezan a tambalear, empiezan como que a temblar, pero ya cuando se sienten seguros, empiezan a dar sus pasitos, ¿sí? Pasitos pequeños. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Acompañar en el momento de que quieran empezar como que a levantarse, ¿sí? Hay muchos bebés que, por ejemplo, llegan hasta donde está la mamá, se agarran de la pierna de la mamá y se paran, y ahí se quedan, ¿no? Esperando a que la mamá los acompañe, o solamente si se les da la mano, entonces sí ya quieren caminar, ¿no? Quieren correr. ¿Por qué? Porque les estás dando un mecanismo de apoyo. Ese simple movimiento que tú des de darle la mano, le da la seguridad y le da la fuerza, la estabilidad para que pueda empezar a producir la marcha, ¿sí? Mientras tú no le des la manita, se va a quedar ahí paradito nada más, no se va a mover. ¿Por qué? Porque necesita estabilidad para poder empezar a caminar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos con lo que son los puntos básicos de la fisiología del movimiento. Así aprendemos todos y así tenemos que empezar a dar la estimulación. Entonces, muchas veces aquí a nosotros, ¿de qué nos sirve? Nosotros también damos estimulación temprana, ¿sí? E incluso, por ejemplo, las enfermeras escolares, en conjunto con los compañeros de psicología, cuando vemos que los bebitos no gatearon, los ponemos a gatear en la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que cubrir la etapa del gateo. No pueden saltarse sus etapas porque a nivel psicomotriz no se van a desarrollar correctamente ciertas capacidades, válgame la redundancia, motrices, y eso puede traerle complicaciones más adelante. Entonces necesito que se cubran todas las etapas, ¿sí? Aparte de que te vas a dar cuenta porque son niños que desafortunadamente tienen muchos problemitas para caminar. Se tropiezan, se les dobla el tobillo o tienen como que cierto desequilibrio porque no llevaron a cabo todas esas etapas que se deben cubrir, ¿sí? Entonces, pues bueno, ese es un punto importante. Ahora, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda con los movimientos o los patrones básicos del movimiento? Ahorita vamos a ver lo que son los patrones maduros y qué es lo que podemos hacer para estimular en edades más avanzadas. Aquí les digo, lo básico es primero empezar con movimientos pasivos, ¿sí? Como si fueran una bicicletita, hacerle el movimiento, y es el movimiento coordinado, ¿vale? Primero mueves una extremidad, luego la otra, de tal manera que se puedan coordinar. Las manitas de igual manera las puedes movilizar hacia adentro, hacia afuera, ¿vale? Dando como que el abrazo, nosotros le llamamos la técnica mariposa, que es colocarle sus manitas a la altura de sus hombros y que pueda hacer como que un abrazo. Abre sus manitas y vas coordinando como que el movimiento, ¿sí? Y eso poco a poco le va dando firmeza y le va dando estabilidad a sus extremidades. Esto se puede hacer en cualquier bebé. O sea, no necesariamente, esto se los digo porque, por ejemplo, hace un momento les preguntaba, ¿no? Realmente, ¿cómo sé en qué momento se tiene que dar la estimulación? La estimulación temprana se la puedes dar a cualquier bebé, ¿sí? Mientras no sobreestimules, está muy bien. Pero ya en el momento en el que te estés pasando de la estimulación, pues entonces vas a tener respuestas muy rápidas, vas a tener un niño hiperactivo, vas a empezar a tener como que ciertos conflictos porque estás sobreestimulando. Y para poder favorecer, por lo regular, se estimulan mediante juegos y se estimulan tratando de
ofertar, no sé, algún premio, buscando algo visual que les llame la atención para que puedan empezar a hacer los movimientos. Muchas veces hasta a las mamitas les pedimos que se pongan a gatear con ellos, ¿no? Para que puedan ver la coordinación y para que poco a poco puedan repetir esos patrones. Les digo más que nada porque su plasticidad cerebral apenas empieza a formar esas conexiones neuronales, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta este punto, chicos y chicas? No, maestra, de mi parte no. Gracias. Ok, muy bien, gracias, Lucero. Rosy, por aquí veo que levantó su manita, la escucho. Sí, maestra, por ejemplo, una pregunta, bueno, los niños en edad, como ya vimos, para gatear, algunos solamente van sentaditos, 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 nunca aprenden a gatear, o otros solamente como ranitas, pero nunca gatean. Prácticamente ya cuando llegan a la edad escolar los tenemos que hacer que cubran la etapa. Esto se debe a que muchas veces no logran coordinar su movimiento y eso hace que solamente repitiendo como que patrones que ellos solos aprenden, ¿sí? Puedan como que realizar la actividad. O sea, prácticamente eso tiene que ver un poquito más con lo motriz. Como no estimulamos el movimiento en los bracitos o en las manitas, en las rodillas, en los pies, pues eso es lo que hace que se entorpezca un poco el movimiento. Pero entre más estimulemos, entre más movimiento demos, eso les va a ayudar para que puedan aprender o para que puedan coordinar y empezar a gatear. Entonces, muchas veces sí hemos visto que parecen como ranitas, ¿no? Que nada más se van arrastrando ahí en el suelo y no intentan hacer el movimiento. Ahí lo que sugerimos es entre dos personitas darle circulación, colocarlo en posición supina, y empezar a darle como que los movimientos. Es similar al movimiento de bicicleta, ¿sí? Pero para que pueda como que darles esa facilidad de que empiecen a gatear por sí solos. La verdad es que eso se debe a que no hay una buena estimulación, ¿sí? Entonces tienes que buscar como que la alternativa para que puedan aprender a gatear, que en este caso pues es el coordinarles el movimiento, colocarlos en una posición así como si fuesen a gatear. Por lo regular, para que se sientan más seguros, hay que ver también si no es por las texturas. Porque, por ejemplo, como ellos aprenden por texturas, si les ponemos un tapete, es más fácil porque sienten menos lo frío del suelo, porque sienten menos como que la parte lisa, sienten un poquito más de seguridad, a comparación de que, pues bueno, lo hagamos así en un suelo liso, ¿sí? Plano totalmente, pero pues lo puede dificultar a lo mejor por la textura. Ese también puede ser un factor. Ah, ok. Y pero también se le puede, en este caso, dar esa estimulación temprana, o si no, por ejemplo, la mami no sabe, por ejemplo, si es primera hija, se le puede llevar, ¿no? A que le apoyen en ese aspecto. Sí, sí, en caso de que veamos que se nos está dificultando mucho, los podemos llevar con el especialista, que son los que les dan directamente esa parte de estimulación y buscan otra alternativa para poder estimular esa parte del movimiento. Ahí sí ya les podemos sugerir el apoyo adicional de algún terapeuta. Gracias. Para servirle. Bueno, aquí prácticamente es más que nada alcanzar a distinguir hasta dónde podemos nosotros abordar, ¿no? Esa parte de estimulación, porque les digo, muchas veces sí depende mucho del ambiente, depende mucho como que del entorno donde se desarrollen estos pacientitos. Entonces, a veces no te hacen ese estímulo del gateo por las texturas. Yo me he dado cuenta mucho de eso, o bien porque no estás dando como que el estímulo físico. Entonces hay que buscar la alternativa para que ellos puedan empezar a gatear por sí solos. Ahora, posteriormente, tenemos lo que son los patrones maduros,
Ya una vez que el niño logra ponerse de pie, su evolución motriz continúa con los patrones maduros, que se manifiestan de los 18 meses a los 3 años de edad. Y estos patrones son la marcha, la carrera y el salto. ¿Mm? En la parte de la marcha, a partir de que el niño logra la marcha, va a ir perfeccionando la direccionalidad, la intención, el equilibrio y los saltos totales, así como la coordinación, ¿no? Poco a poco va a poder subir pequeñas rampas, escalones. Entonces, aquí lo que podemos hacer principalmente es mencionarle a los papás que ya una vez que pueden caminar o que empiezan a caminar por sí solos, traten de cuidar que no haya estructuras que tengan como que sus lugares de unión, las puntas o las esquinas con filo, porque es muy fácil que se puedan caer, a pesar de que ya pueden caminar solitos, todavía no tienen estabilidad en la marcha. Entonces, de repente los ves que van caminando derecho y de repente ya se te van mucho a la derecha o se van a la izquierda o de repente se caen. Entonces, eso es completamente normal. Pero tenemos que tratar de que sea en un ambiente seguro. Entonces, por eso les decía, por lo regular, ponerles un tapete, una alfombra o algo que pueda amortiguar un poco el golpe, pero que no dejen de perder la textura, la firmeza del suelo para que puedan caminar correctamente. El hecho de que puedan subir poco a poco pequeñas rampas o escalones es que van aprendiendo a subir, ¿sí? Porque ya poco a poco van a empezar a ir haciendo como que ese movimiento de gateo, ¿sí? Pero ahora de subir extremidad por extremidad en una escalera o en una rampita, entonces eso se les va enseñando poco a poco. Y pues bueno, tratar de tener cuidado porque si tenemos escaleras, no tienen protección o demás, pues los accidentes están como que al día, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. Ahora, en la parte de la carrera, ¿qué vamos a tomar en cuenta en este apartado de la carrera? Comienzan los intentos de meterle velocidad a la marcha, ¿no? Este patrón también puede conllevar un proceso, ya que al inicio de la carrera hay muy poco despegue del piso e impulso. Maestra, disculpe, hay un micrófono abierto. Gracias. A ver, déjenme reviso. Sí, Rosario, ¿nos apoya cerrando su micrófono, por favor? Perdón, Listo. perdón. No se preocupe. Listo. Bueno, les decía, en esta parte de la carrera comienzan como que los intentos de la velocidad, ¿no? El patrón también conlleva un proceso para que puedan caminar más rápido. Al inicio, su carrera es con muy poco despegue del piso e impulsos, y las extremidades superiores están pegadas al tronco, ¿sí? Conforme va evolucionando, existe un mayor impulso, existe un despegue del piso, es decir, un vuelo, y la coordinación entre los brazos. Pero para que esto se logre, fíjense que es como que un proceso muy complejo, ¿no? Porque los niños se emocionan y si les hablamos o les aplaudimos o les festejamos el movimiento, quieren correr. Entonces, como que de los mismos nervios, la misma ansiedad o la adrenalina de que quieren correr, como que nada más mueven sus piecitos en un mismo lugar, ¿no? Y hasta que les das la mano, entonces sí ya corren, pero esa velocidad que llevan es muy pequeña. ¿Cómo van a ir coordinando todo esto cuando empiecen a entender que se tiene que hacer un braceo, que se tiene que coordinar el movimiento de las manos? Eso lo van a ir aprendiendo poco a poco por exploración, ¿sí? De hecho, muchas veces decimos la mayoría de los niños aprenden porque hacen esa fase de exploración. Empiezan a explorar, empiezan como que a aprender, etcétera, pero ellos lo hacen mediante ese mecanismo de explorar, ¿no? De voy a hacer por aquí, voy a hacer por allá y poco a poco dándose el estímulo. Entonces, aquí lo que sugerimos es tratar de aumentar el movimiento, el ritmo, ¿vale? Que si quiere correr, intentes hacer la carrera con él mismo para que puedas ir estimulando a que poco a poco vaya aumentando la marcha, ¿sí? En el caso del salto, al igual que el patrón anterior,
hay un proceso mediante el cual el niño va despegando los pies del piso. Primero lo hace de manera alterna y después lo hace con los pies juntos. Esto hasta lograr un despegue con impulso, vuelo y aterrizaje, y coordinando también sus brazos. Ya para llegar al salto, ya es un proceso como que un poquito más complejo, y por lo regular, fíjense que esto lo aprenden mediante las rampas. Cuando ven rampas pequeñas o cuando empiezas como que a ponerles esos pequeños cubitos donde puedan ellos empezar a brincar, a hacer el movimiento de cómo te vas a bajar, etcétera. O tú mismo dar el estímulo, lo subes a un escalón y haces el movimiento como de querer sentarlo y brinca, ¿vale? Y eso le va dando fuerza en la parte de las rodillas, de los miembros inferiores, para que pueda hacer el movimiento. Ahora, en esa parte de estimulación, no es necesario que hagamos el movimiento brusco, porque también los podemos lastimar, ¿sí? Y que tengas certeza de que al momento de caer en el suelo, no des el movimiento también tan brusco, porque muchas veces sus piecitos, ¿sí? O sus tobillitos como que se van de lado, entonces puedes llegar a lesionarles alguna extremidad. Entonces hay que tratar de hacerlo con mucha calma, ¿sí? Con mucha paciencia. Ahora, ¿qué más tenemos de aquí? Pues bueno, viene lo que es la actividad o las actividades, ¿sí? Que podemos nosotros implementar o desarrollar según las etapas. Dentro de estas actividades, pues bueno, vamos a tomar en cuenta que están encaminadas para desarrollar los ámbitos de exploración y de conocimiento, tanto del medio, del lenguaje y de la comunicación, ¿sí? Tanto personal como social. Y nos vamos de los 0 meses a los 3 años de edad. Primero, para realizar estos ejercicios es importante conocer a cada bebé, poder identificar el momento apropiado para su estimulación, ¿sí? Haciendo los ejercicios de manera tranquila y suave. No tienen por qué ser ejercicios bruscos, rápidos, porque eso también puede ser una sobreestimulación. Hay que observar cómo responde a los estímulos cada uno de los pequeños, con el fin de realizar los ejercicios más apropiados y poder verificar que los procesos motores se presenten de manera adecuada, ¿sí? En caso de que detectemos alguna irregularidad, algún posible retraso en el desarrollo, ¿sí? De algún niño, hay que hacer uso de la guía de observación para la detección de necesidades educativas especiales con o sin discapacidad en niños de educación inicial, que está editada por el CONAFE. Esa guía la tengo también, por si gustan que se las comparta, pues bueno, les comparto la guía por si en algún momento nos corresponde dar estimulación y encontramos como que algo anormal por ahí en los niños. Por ejemplo, en tus niñitos autistas vas a tener como que cierta dificultad para el movimiento. Hay niños que de plano no te pueden coordinar ningún movimiento, que empiezan a tener esas dificultades. Ahí ya puedes buscar el apoyo necesario o puedes buscar las alternativas que te maneja la guía, ya en el caso de que lo queramos hacer nosotros mismos. Bien, las actividades sugeridas son solo un ejemplo de las muchas que se pueden hacer. El principal objetivo es estimular al bebé en sus 3 ámbitos de desarrollo, ¿sí? ¿Cuáles son sus ámbitos de desarrollo? Es el ámbito motriz, el hacer, ¿sí? La exploración y el conocimiento del medio. Viene el ámbito psicosocial, que es el sentir en la parte personal y en la parte social. Y está el ámbito cognoscitivo, que es el conocer, y es donde viene el lenguaje y la comunicación, es decir, comunicar y conocer, ¿sí? Es cuando empiezan como que a explorar, cuando te empiezan como que a agarrar las cosas y poco a poco empiezan a tener esa fase de exploración. Son las 3 esferas de desarrollo de la persona. Prácticamente nosotros también, ya en una edad adulta, seguimos teniendo el mismo mecanismo de aprendizaje, ¿no? El hacer, sentir y conocer. Ahora, en el desarrollo del niño hay que ser equilibrados en sus 3 ámbitos, ya que cada uno de ellos se desarrolla en conexión con los otros, ¿sí? En el caso de los niños de 0 a 3 meses,
Vamos a hacer primero una exploración y conocimiento del medio, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a cunar al bebé, vamos a ponerlo en varias posiciones, de espalda, boca arriba, de frente, ¿sí? Cuando el bebé esté acostado, vamos a flexionar sus brazos, después los estiramos de una manera muy suave, los llevamos hacia arriba de su cabecita, y poco a poco vamos dando el movimiento. Después, con el bebé acostado, vamos a colocar nuestras palmas de las manos en contacto con las plantas de sus pies para propiciar el pataleo. Ujú. Con el bebé acostado boca arriba, vamos a trazar círculos con sus piernas, como si pedaleara una bicicleta de manera suave y lenta, que también es la técnica que nos compartían. Otra puede ser enrollar una toalla o una manta de manera que formemos un rodillo. Y sobre ese rodillo vamos a colocar al bebé boca abajo. Lo vamos a sostener por las piernas en forma de carretilla y lo vamos a hacer rodar hasta que sus manos toquen el suelo, ¿sí? Ya vamos a dar el movimiento en laterales. ¿Para qué? Para que esto pueda estimular, ¿sí? Que el bebé pueda empezar a meter como que las manitas y pueda coordinar ese movimiento. Posteriormente vamos a colocar en las manos del bebé un aro pequeño, puede ser un aro de costura forrado con listón o algún otro objeto cilíndrico como una sonaja que pueda manipular y ayudarle a moverlo hacia distintas direcciones. Por lo regular tú le das un objeto al bebé y pues el primer lugar a donde se lo llevas es a la boca, ¿no? Porque es lo único que reconoce, la boca. Entonces tienes que tratar como que de moverlo hacia diversas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, para que poco a poco también vayas estimulando la parte visual, ¿sí? Y es lo que les decía, por lo regular ellos aprenden por medio de juegos, ¿sí? Ahora, para el lenguaje y la comunicación, vamos a familiarizar al bebé con nuestro lenguaje, le vamos a hablar mientras lo bañamos, mientras lo cambiamos y mientras lo alimentamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que se familiarice, ¿sí? A que el bebé pueda empezar a conocer palabras nuevas, aunque a lo mejor no las va a poder pronunciar de primer momento, pero sí que se empieza a familiarizar en un ambiente en el que hay ruido, en el que se le habla, en el que tenemos una comunicación abierta, ¿sí? Vamos a emitir sonidos guturales que hace el bebé para motivarlo a hacerlos, ¿sí? De alguna manera hay que imitar el balbuceo que ellos hacen, hay que imitar a lo mejor si te pronuncian mucho alguna vocal o demás, para que pueda seguir haciendo esos sonidos. Si tú no los estimulas, los va a dejar de hacer, ¿sí? Hay que hacerle gestos con la nariz, con los ojos, con la boca, para que pueda observar la expresión del rostro, para que pueda ver que se está hablando, que se está dando una conversación, ¿sí? Cargar al bebé sosteniéndole la cabeza por encima de nuestro hombro para ampliar su campo de visión y que pueda observar cosas diferentes. O sea, no es nada más tenerlo aquí viéndome a mí, ¿no? Sino que también tengo que llevarlo a que conozca, a que explore, a que vea otras cosas. Hay que tratar de colocarle objetos brillantes o móviles cerca de su cuna. Algo que pueda estimular la parte visual. Era lo que yo les decía en alguna de las clases, ¿no? Donde muchas veces pues nosotros sobreestimulamos la parte visual por medio de los videos, los celulares o demás. Hay que mostrarle objetos a la altura de sus ojos, captar su atención, moverle lentamente el objeto de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, para que pueda seguirlo con la mirada, ¿sí? Vamos a sacudirle una sonaja frente al bebé, se la vamos a dar en la mano, le vamos a ayudar a moverla de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo para que también él pueda repetir el movimiento. De hecho, en esta etapa de los 0 a los 3 meses, te pueden agarrar el objeto, pero de momento si está muy pesado lo van a soltar, no van a poder movilizarlo. Entonces hay que buscar que sean objetos acorde a la edad, ¿sí? Que no tengan tanto peso. Vamos a amarrarle un listón con cascabeles en las muñecas de sus manos para que al escuchar el sonido le provoque moverlas, ¿sí? Esto solamente se hace por unos minutos. Colocas en el listoncito, le pones un cascabelito
y le haces como una pulserita de listón, ¿no? Le dejas los cascabelitos en las manitas y cuando se muevan van a escuchar el ruidito del cascabel. Entonces, eso lo puedes estimular durante unos 10, 15 minutitos y ya después se los quitas, ¿sí? E incluso hay una que muchas veces hacemos, tentativamente puede ser positivo, pero pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Donde, por ejemplo, compramos globitos con helio y con un listón de preferencia los amarramos en sus manitas, las muñecas y en los tobillos. Y tratamos de que el mismo globito, al momento de que él mueva las manitas, le pueda dar el movimiento, obviamente que no quede tan arriba para que el bebé pueda ver el movimiento y pueda empezar a hacer los movimientos coordinados, ¿no? Al mismo tiempo que mueve manitas y piecitos, va a empezar a ver cómo se mueve el objeto. Y eso es parte de la estimulación del lenguaje y la comunicación. En la parte del estímulo personal y social, hay que tratar de sonreírle al bebé mientras lo miramos a los ojos, llamarlo por su nombre, ¿sí? De preferencia, acariciarlo. Es muy importante diferenciar un lenguaje cariñoso de uno infantilizado. Con el bebé debemos utilizar un lenguaje normal, nombrando las cosas con su nombre real. Ese es justamente lo que queríamos, pues prácticamente aclarar, ¿no? Hay que acariciarlo, hay que hablarle, ¿sí? Hay que tener una especie de lenguaje diferente. Muchas veces, por ejemplo, estamos acariciando al bebé, pero no le hablamos, o sea, nada más se le da como que las caricias y ya. Esa puede ser una parte social, ¿sí? Pero cuando lo estás acariciando, cuando le estás hablando, etcétera, eso también estimula otras partes importantes, ¿no? A nivel social. No ponerle otro nombre a las cosas, ¿sí? Hay que explicarle qué le estamos haciendo o qué vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a cambiar, lo vamos a bañar, porque está sucio, le vamos a dar de comer, etcétera. Y tratar siempre de platicarle qué está sucediendo para que esto también pueda, pues, involucrarlo un poquito en su ambiente social, ¿sí? Ya te vamos a cambiar el pañal porque ya está sucio, o te vamos a dar de comer porque ya es tarde, ya es tu hora de comida, te vamos a dar un baño, ¿sí? Porque te tienes que bañar todos los días, no sé, empezar a involucrarlo un poquito con esa parte social. Otra cosa que podemos hacer es cantarle canciones y moverlo suavemente siguiendo el ritmo, pero aquí tienen que ser canciones pues acorde a la edad, ¿no? Le cantes rancheras y demás, porque pues no. Entonces tienes que cantarle ciertas canciones como de cuna, que lleven un ritmo, tentativamente que no sea un ritmo tan acelerado, ¿sí? Que sea un ritmo, pues vamos a decir que medio, ajá. Vamos a arrullarlo y cantarle a la hora de dormir y en diferentes momentos, prácticamente también para acoplarlo al ámbito social. Por ejemplo, aquí viene mucho la higiene, bueno, nosotros así le llamamos la higiene ay, ¿cómo le pusimos nosotros? La higiene del ruido. Por ejemplo, un tiempo estuve trabajando con unos pacientitos, eso ya fue voluntario por mi cuenta, en una institución de educación especial. Y nosotros le llamábamos higiene del ruido a que en toda su estancia no podían escuchar ruidos de celulares, no podían escuchar ruidos, por ejemplo, de televisiones, radios o demás, ruidos que los alteraran. Y lo que hacíamos era únicamente mantenerlos con canciones a un volumen considerable. O sea, no le tienes que subir todo el volumen a la bocina porque eso sobreestimula, ¿sí? Entonces tienen que ser ruidos pasivos, tienen que ser ruidos que se acoplen a las necesidades del pacientito, ¿sí? O del bebé, para que poco a poco vaya ambientándose con esa parte social, ¿sí? Cuando esté ansioso, hay que tomarlo en brazos, hay que hablarle con cariño para calmarlo, ¿sí? En este caso, ¿cómo pueden manifestarte ansiedad? Cuando tienen hambre. Cuando tienen hambre y están bien desesperados y te están llorando con un llanto que dices no lo puedo controlar con nada,
¿sí? O le pasó algo y no lo puedes controlar con nada o de la nada te empezó a llorar, pues entonces tienes que tratar de cargarlo, tienes que tratar de hablarle, ¿sí? De darle esos cariños y esas caricias poco a poco para que pues se vaya sintiendo acompañado. Es como lo que muchas veces sugerimos es el abrazo de mariposa, técnica que utilizamos muchas veces las personas adultas que padecen de ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que haces en un bebé? Lo que quiere pues es sentirse abrigado, sentirse con presión. En un adulto pues lo que quiere más que nada es sentir como que el calorcito. Entonces pues hay que tratar de sobrellevar la situación. Cuando esté llorando porque estamos lejos, por ejemplo, preparando su leche, haciendo de comer o alguna actividad, hay que hablarle desde donde nos encontremos para tranquilizarlo. Y esto también hay que explicárselo a las mamás, porque muchas veces está llorando y van corriendo. Es que hay que cargarlo, es que no. Tiene que aprender a diferenciar, ¿sí? Que no todo el día lo vamos a estar cargando, que no cuando llore va a estar en brazos, sino que va a haber momentos en los que no puedo tenerlo en brazos porque estoy haciendo mis actividades, ¿sí? Y eso es algo que también hay que enseñarle a las mamitas, ¿vale? Hay que permitirle que toque el rostro de la mamá, el rostro del papá, de sus familiares cercanos, ¿sí? Decirle quiénes son. Por ejemplo, esta es la cara de papá, o estás con papá, estás con mamá, estás con tu tío, tu primo, tu sobrino, no sé, lo que sea, ¿sí? ¿Para qué? Para que poco a poco pueda familiarizarse con las personas, ¿sí? Esto también va a permitir, prácticamente les digo, ellos se comunican por medio de los sentidos. Entonces, el tacto les ayuda mucho a distinguir formas, figuras, etcétera, texturas incluso, entonces hay que tratar de que se pueda favorecer esa parte, ¿sí? Entonces, esto es en lo personal y social. Por la parte, acuérdense que aquí vamos de los 0 a los 3 meses, ¿sí? Entonces, todavía no avanzamos de aquí, apenas vamos de los 0 a los 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Donde pues la mayor parte de los estímulos implican movimientos pasivos, implican el habla, la escucha activa, ¿sí? Para que pueda sentirse seguro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de aquí vienen sesiones para niños de 4 a 6 meses. Ya se cambia un poquito esa parte de la estimulación, ¿sí? En la parte de exploración y conocimiento del medio, podemos acostar al bebé boca abajo, mostrarle objetos para captar su atención, moverlos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, para que él lo siga y para que pueda mover su cabeza, ¿sí? Cuando el bebé esté boca arriba, hay que ayudarle a voltearse boca abajo, empujando un poco su cadera, que era lo que les mencionaba. Cuando esté boca abajo, vamos a mostrarle un objeto, dejárselo un poco para que trate de empujarse para alcanzarlo y eso va a ir estimulando poco a poco el que pueda gatear, ¿sí? Cuando no estemos junto al bebé y tengamos que acercarnos, hay que hacerlo extendiendo nuestra mano con un juguete u objeto para que también estire su mano y trate de recibirlo, ¿sí? Ese es un estímulo adicional. Hay que dejarle objetos o juguetes para que los pueda tomar y los tire y después mostrarle el lugar donde han quedado los objetos. Vamos a tratar de flexionarle las piernas, soltarlas y estirarlas completamente. Esto con la finalidad de darle un poquito más de fuerza a los miembros inferiores. Hay que ponerle objetos en su cuna a la altura de sus pies para que pueda patearlos, para que pueda moverlos, ¿sí? Colocarlo boca abajo, darle soporte en las plantas de sus pies para que se pueda empujar hacia adelante. Cuando esté boca abajo hay que sujetarlo de las piernas para que empiece a fortalecer sus brazos, ¿sí? Cuando esté boca arriba le podemos dar un aro para que tome de él. Podemos levantar el aro poco a poco para que se vaya levantando. Podemos iniciar mientras está acostado para que primero despegue un hombro, después el brazo y finalmente el antebrazo. Si se dan cuenta, aquí son los movimientos o los estímulos que estamos dando para que pueda empezar a gatear, ¿sí? Vamos a sentar al bebé con apoyo, por ejemplo, sobre alguna almohada, dentro de un huacal, una caja de madera, cubierto por una manta,
Ujú. Lo podemos ya empezar a sentar sobre almohadas o mantas enrolladas. Cuando esté sentado hay que balancearlo de un lado hacia otro, de atrás hacia adelante, para que podamos ir favoreciendo su equilibrio. Son movimientos muy ligeros, ¿sí? No se hacen movimientos bruscos. Lo podemos tomar por la espalda y el pecho, alzarlo a la altura de nuestra mirada para que extienda sus brazos y sus piernas. Podemos también dejarlo participar en su alimentación, permitiéndole que tome su plato, pequeños trozos de comida, que se los lleve a la boca. También podemos darle la cuchara para que vaya aprendiendo a tomarla. Realizar juegos en los cuales tenga que mover sus manos, ¿sí? Ayudarle a sentir sus dedos, darle un suave masaje a cada uno de sus deditos, ¿sí? Para que esto pueda darle también como que esa relajación y esa seguridad para que realice algunas actividades por sí solo. ¿Estamos de acuerdo? En el lenguaje y comunicación, pues es algo similar a lo que acabamos de ver. Hay que hablarle en distintos tonos de voz, según la situación, para que también conozca los diferentes estados de ánimo, serio, alegre, cariñoso, etcétera. Que pueda empezar a distinguir cuando se le está hablando en serio, cuando se le está hablando con cariño, cuando se le está hablando porque causa alegría, etcétera, pero tratar de siempre mostrar la emoción. Cantarle en diferentes ritmos y con distintas voces para que los demás miembros de la familia también participen, ¿sí? Permitirle que tome y explore los objetos que tiene cerca. Esconderle algunos objetos bajo una manta y después indicarle dónde están. Por ejemplo, mostrarle una pelota, después esconderla, preguntarle dónde está la pelota, sacarla y responderle aquí está, ¿sí? Una variante de esta actividad puede ser ocultar al bebé, a la mamá o a otro miembro de la familia. Y poco a poco pues vaya aprendiendo, ¿no? A tener esa comunicación. Hay que permitir que el bebé huela los alimentos que va a comer. Además de estos, hay que ayudarlo a descubrir aromas de flores, hojas, frutas y otros elementos de la naturaleza. Solamente de la naturaleza, ¿vale? No nos vamos a ir como que por aromas exóticos, porque pues muchas veces estimulamos con aromas como de perfumes o demás, y pues eso también les puede irritar, causar irritación en las narinas. Cuando el bebé esté boca abajo, hay que tocar una sonaja para que la busque, cambiando el lugar desde el cual lo hacemos sonar. Acostar al bebé en mantas con diferentes texturas, dejarlo que juegue libremente con ellas, ¿sí? Hacerle caricias, de igual manera con diferentes texturas, con plumas, esponjas, toallas, para que pueda conocer también las texturas. Y motivarlo a que deje caer algunos objetos al tiempo que en voz alta le dice se cayó la pelota o se cayó la sonaja. Esto según corresponda para que descubra el efecto de soltar las cosas, ¿sí? Y de hecho, en esas etapas ellos empiezan como que a repetirlo, ¿sí? Entonces, eso es para tomarlo en cuenta, ¿vale? Para que puedas diferenciar como que el movimiento que pasa si sueltas los objetos, ¿sí? Hacia dónde se dirigen, etcétera. En la parte personal y social, pues bueno, hay que hablarle de la higiene, explicándole que lo vamos a bañar para que esté limpio o que debe lavarse las manos antes de comer, y ahí vas a ir generando poco a poco los hábitos. O sea, veamos desde qué edades se empiezan a generar los hábitos, ¿sí? Hay que llevar al bebé a diferentes lugares para que conozca cosas nuevas, describirle qué es lo que ve, ¿sí? Poco a poco irle enseñando. Poner al bebé frente al espejo, ayudarle a señalar a su mamá, señalarse él mismo, diciendo aquí estás tú, ¿sí? Mencionando nuestro nombre, aquí estoy yo, ¿sí? Poco a poco familiarizarse con el entorno social. Hay que marcar también límites con el uso de la palabra no y moviendo la cabeza en señal de negación para que aprenda su significado. Por ejemplo, no, esto no se hace, ¿sí? Para que igual vaya aprendiendo qué es lo que no está bien, ¿sí?
¿sí? Y explicarle más que nada el por qué no debe hacerlo. Eso poco a poco también le va generando o va programando esa parte del sistema nervioso de que no siempre están bien las cosas que está haciendo, ¿sí? Hay que provocar su risa haciendo gestos, cosquillas, juegos, cantando canciones, etcétera. Pero hay que provocar su risa, ¿vale? Repetir su nombre rítmicamente, que también lo va a ayudar a estimular esa parte del lenguaje. Entonces, son estímulos muy sencillos, la verdad, pero que muchas veces, pues bueno, los papás los desconocen o el mismo personal de salud desconoce este tipo de actividades sencillas o la importancia de estas actividades sencillas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda de los 4 a los 6 meses? ¿Alguna pregunta que deseen realizar hasta esta etapa? Los escucho. No, maestra, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar hasta esta parte de los 6 meses y en la siguiente clase vamos a ver lo que es a partir de los 7 meses hasta llegar a los 3 años de edad, ¿vale? Para esto, pues bueno, en esta ocasión no les voy a dejar ninguna actividad adicional, nada más les voy a pedir que vayan avanzando en su manual, ¿sí? Si van a agregar, bueno, tentativamente se tiene que agregar todo esto de estimulación temprana. Si lo van a agregar, pueden sacar las tablas, pueden hacer mapas, pueden colocar incluso imágenes para esta parte de la estimulación temprana. Aquí yo no les puse muchas imágenes, pero pues bueno, pueden buscar algunas imágenes alusivas para la estimulación temprana. Y si me van haciendo favor de irme compartiendo ya sus avances del manual. Por ahí ya estuve recibiendo algunos avances, entonces quienes tengan posibilidad de compartirme más avances que tengan de su manual, les voy a agradecer mucho, ¿de acuerdo? Y esa sería la única actividad que se lleva. De ahí en adelante no hay más actividades por el momento, ¿sí? Para que puedan descansar un ratito. A excepción de quienes tengan pendiente enviar la infografía, pues bueno, todavía se la sigo recibiendo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan al respecto de la clase? Rosy, adelante, la escucho. Maestra, una pregunta, por ejemplo, de lo de la infografía del sueño, ¿mandó usted la diapositiva? Porque no la encuentro. Sí, es la que viene en el mismo manual que les había enviado. Ven que les había dejado la tarea del capítulo 4. Seguido de ese capítulo 4 viene lo de la higiene del sueño. Ahí lo pueden encontrar. Ok. Maestra, Mande. perdón, es que no escuché bien. Me comentaba que del tema de hoy también se le va a agregar al proyecto que estamos haciendo, al proyecto final, ¿verdad? Sí, también van a agregar lo de estimulación temprana. Y les decía que si lo quieren hacer en alguna especie de esquema o de cuadro, nada más agréguenle un poquito de imágenes para que lo puedan complementar, por favor. Sería un cuadro hipnótico con imágenes. O un mapa mental, lo que a ustedes se Ajá. les facilite más. Ok, maestra, gracias. No, de que, o igual, si lo quieren hacer también en forma de infografía, también les quedaría en forma de infografía. Eso se los dejo a su consideración de ustedes. Nada más si ya váyanme compartiendo sus avances. Les digo, ya por ahí recibí algunos avances. Entonces, pues no he recibido de todos, pero quienes tengan posibilidad, váyanme compartiendo para irlos revisando su información. ¿Vale? Andrea, adelante, la escucho. Entonces, ¿sí podemos poner imágenes? O así como dice, como infografía o algo así. Claro que sí. Ah, ok. Gracias. ¿No de qué? Pueden ¿Esta agregarle diapositiva la va a enviar ahorita? el del manual, sí. Ahorita les voy a compartir el manual de ¿cómo se llama? Estimulación temprana, para que puedan ir revisando ahí la información
Y les digo, de ahí pueden sacar la información, pero traten de nutrirlo un poquito con imágenes para que no se vea tan simple la información, ¿vale? Muy bien, Sí, maestra, gracias. no hay de qué. Daniel, adelante, lo escucho. Hola, mis buenas noches. No, lo mismo que si en el manual podemos agregar imágenes, infografías de cada tema que estamos haciendo. Sí, sí, lo pueden agregar en forma de infografías, les pueden poner Ok. imágenes y sin problema, Ok, perfecto, gracias. para servirles. Bueno, chicos, pues entonces yo me quedo en espera de sus actividades. Ahorita, en menos de 5 minutitos, les envío el manual de lo que es la estimulación temprana para que ustedes también lo tengan y pues bueno, se puedan guiar de ahí del manual. ¿De acuerdo? Y pues ya cualquier duda, pregunta que tengan, me hacen saber para que yo vaya resolviéndoles sus dudas. Y respecto a sus avances, igual váyanmelos compartiendo también para ya irles dando formato a sus actividades. ¿De acuerdo? Pues bien, sin más por el momento, que tengan un excelente fin de semana. Los estoy viendo por aquí hasta el día martes. ¿Vale? Buenas noches a todos, compañeros. Maestro, buenas noches. Gracias, buenas noches.